Hola amigos de Entre Puntos. La verdad es que en este programa vamos a ver cómo mientras el mundo parecía adaptarse a una globalización que prometía, bueno, integración, cooperación y progreso, el escenario cambió. Nuevos actores irrumpieron con fuerza y ruido y en el centro de esta transformación un personaje clave, Donald Trump. Su figura no solo ha cambiado la política doméstica de los Estados Unidos, sino que ha redefinido el lenguaje, las reglas y los protagonistas de las relaciones internacionales. Hoy en Entre Puntos analizamos las tensiones, estrategias y paradojas de un mundo marcado por los valores de una superpotencia que bajo el liderazgo de Trump disruptivo, ¿verdad?, ha reconfigurado su papel en el escenario global. Desde los aranceles impuestos a China y la sombra de una guerra comercial sin precedentes, hasta las negociaciones fallidas entre Estados Unidos y Rusia, en torno al conflicto ucraniano, del fuego cruzado en Medio Oriente con Irán y sus aliados como pieza clave del ajedrez geopolítico. ¿Y América Latina y el Caribe qué papel tienen en esta dinámica global de alto voltaje, verdad? ¿Por qué tuvimos la visita del canciller ruso en nuestra isla? ¿Qué cambió entre la primera y la segunda presidencia de Trump? ¿Y cómo se transformó la política migratoria y qué rol jugaron las sanciones, los aranceles y las alianzas rotas o reinventadas? ¿Existe acaso una estrategia secreta detrás del aparente caos? Hoy trazamos algunas líneas de una política exterior que, lejos de ser improvisada, parece responder a una nueva realpolitik, unilateral, impredecible, pero profundamente calculada. Esto es Entre Puntos, porque entender el presente es la única forma de anticipar el futuro. Y para abordar este tema, hoy nos acompaña de manera presencial el doctor Miguel Dongil. Bienvenido, Miguel Dongil. Hola, Mónica, un placer estar contigo aquí para tratar un tema que casi parece de locos, pero es la realidad en la que vivimos. Tú sabes, Miguel, que las realidades cambian, el mundo es orgánico, es cambiante y la verdad es que para nosotros es más fácil entenderlo que para nuestros padres, por ejemplo. Suerte que mis abuelos murieron porque para mis padres ya es demasiado y a veces incluso se sienten como fuera, es como un pez fuera de la pecera, quizás porque es que los cambios se aceleran cada día más y todavía no sabemos hasta dónde llegarán y si nosotros llegaremos a sentirnos así por la aceleración de los tiempos. De hecho, pensamos que los días duran menos que antes y si es cierto esto, que mientras mayores nos hacemos, pues ya como hemos recorrido más, quizás incluso que lo que nos queda, pues por eso pensamos que los días se van más rápido, pero ¿se van más rápido para ti? Estamos entrando en algo filosófico, pero habría que distinguir lo que realmente el mundo ha cambiado, porque cambia, es evidente, y luego también es la percepción distorsionada que tenemos del paso del tiempo. Exacto. ¿Por qué digo esto? Exacto. Antes no existía Internet, no existían redes sociales, uno como mucho tenía un teléfono en su casa, y entonces el tiempo se medía de otra manera, todo era más lento. Ahora en un día uno habla con personas de 10 países, amistades, conocidos, lee información de tweets, de redes sociales, ve la televisión y estamos bombardeados. Entonces, realmente el tiempo es el mismo, pero parece que pasa todo mucho más rápido. Y hay veces que eso es irreal, porque si apagamos el ordenador, si apagamos el celular, vuelve todo parece que todo vuelve un poco a la normalidad. Entonces, igual somos nosotros mismos los que estamos distorsionando nuestra propia realidad. Sí, definitivamente es positivo, muy positivo por un lado, pero también tiene sus cosas que nos afectan. Y yo no sé ya al final si esto producirá en los organismos humanos un desgaste acelerado. Yo, por ejemplo, vivo pegada de la pantalla, de cualquier pantalla, porque son tantas las que tengo. Me consta, me consta. Estoy rodeada todo el tiempo de pantallas, que no sé si esto me pasará factura al final. Hace falta una generación completa que viva con las nuevas tecnologías para verlo. Yo creo que en el fondo o sabemos controlarnos
y sabemos alejarnos un poco de estos medios, o nos va a pasar factura. Esas, no sé, la generación de nuestros padres o abuelos que vivieron algunos 90 años, 95, sí, pero todo era como la cocina, a fuego lento, Claro, ritmo lento, con su siesta, con su calma, pero con este estar todo el rato huyendo, no creo, Mónica, tienes que tomarte la vida con más calma o vas a durar menos, ¿eh? Definitivamente, me lo dice mi familia. Bueno, vámonos al tema geopolítico Muy tan complejo. interesante que estamos viviendo, pues yo creo que haber sido testigo de esta época nos da una visión que no lo han tenido otras generaciones. La pena es que cuando llega el momento de morir, ya todo eso se pierde, todas estas mentes ya tan trabajadas, pero la vida es así, y eso hay también que tenerlo pendiente. Bueno, vamos a comenzar entonces describiendo la primera presidencia de Donald Trump y sus diferencias con este periodo, y cómo, fíjate, Miguel, que esos personajes que surgen en el tiempo se componen, y fíjate que actualmente hay varios personajes que se asemejan al perfil de Donald Trump, de manera que son fabricados quizás por el mismo tiempo, por la época, son demandas insatisfechas por un lado, y esto que describió Mario Vargas Llosa en el mundo del espectáculo, cómo Trump vive constantemente, pues, respondiendo a estas demandas del grupo del mundo del espectáculo, que no tanto hacía en su primer periodo, aunque sí comenzó a hacerlo, pero ahora ya con más experiencia, con una votación más, se siente más apoyado. Vamos a ver, descríbenos el primero y las diferencias entre el primero y este mandato. Antes de entrar en la primera presidencia, quisiera hacer un comentario a la luz de lo que tú has dicho, que están surgiendo una tipología de líderes que parecen un tanto histriónicos, diferentes, y que luego son, bueno, seguidos por las masas, hasta qué punto son productos o no, fabricados. Yo creo, y esta es mi humilde opinión, no tengo por qué tener la verdad absoluta, que son personas, que son diferentes. Y que sí que es cierto que cuando luego obtienen pues unos seguidores considerables, luego ya viene un poco la mercadotecnia de exagerar a ese personaje. Pero Trump es así, era así. Sí, siempre fue así. Y tenemos otros personajes en la esfera internacional que a todos nos viene a la mente. Creo que esto adolece a que la población está un poco cansada de cómo ha evolucionado la política o lo que no han hecho los políticos, y cuando aparece una persona o un líder que dice voy a resolver los problemas y tengo la clave, y habla un poco diferente o habla más cercano a la gente de la calle, de a pie, pues la gente dice vamos a probar con este, a ver qué pasa. Lo más que va a hacer es que no lo haga, y el otro no ha resuelto tampoco. Entonces ahí está el... Sí, ahí está. Que sí que puedo entender estos líderes a veces a los populismos, a lanzar esos mensajes de yo tengo la solución de todo y yo soy como el Salvador. Hay que tener también en cuenta esto, es peligroso. Muy En otras peligroso. épocas de la historia tuvimos, por ejemplo, a Hitler, que Hitler era no un loco que no, es que lo apoyaron los alemanes, porque creían que él iba a solucionar. Y de hecho, el principio de Hitler fue bueno. Lo que pasa es que estos personajes megalómanos se apoderan de las escenas, de los escenarios y de la mente de las personas, y por eso es que es más peligroso. También pasó con Venezuela. También pasó con Venezuela. Chávez, que era un tipo de muchas luces, porque no se le puede quitar, contrario a lo que está pasando con Maduro, que la verdad es que no sé cómo está ahí todavía. El problema es que cuando los sistemas políticos se convierten en hereditarios, ahí vienen los problemas. Otra cosa son las monarquías, que son simbólicas, que no gobiernan. El rey de España no gobierna. No, es distinto. Gobierna el primer ministro, el presidente, ¿no? Con el Congreso. Pero cuando en sistemas políticos que el que ejerce el poder deja el poder en su sucesor, ahí vienen los problemas, porque si ese no es apto, pues vamos mal. Y por cierto, antes de comenzar con esta comparación de la primera y la segunda periodo de Donald Trump, comento a propósito de las monarquías, cómo Donald Trump estuvo pues visitando las monarquías del Golfo, estuvo tanto en Abu Dhabi, en Arabia Saudita y en Qatar,
le prometieron, ahí tuvo con los príncipes, herederos, y ahí le prometieron muchísimas inversiones de millones de dólares para el gobierno, para los Estados Unidos, energía, tecnología y todo esto. Esto pudiera ser un logro de Trump, si no sé, porque ahora eso es otra cosa que pasa. Hay noticias deslumbrantes y después no se hace nada. También. Es parte. Hay anuncios, voy a hacer o se va a hacer y luego hay que seguir el rastro de la noticia y veces que no se queda en un mero enunciado. Entonces vamos a distinguir entre la primera presidencia y la segunda de Trump, y aunque a priori pueda parecer el que no siga mucho pues en la política de Estados Unidos, que es un antes y un después, yo he visto bastantes paralelismos entre la primera presidencia y la segunda. Lo único que digamos que cosas que había intentado tímidamente hacer las está metiendo más fuerte. Exacto. Pero no ha cambiado, es decir, no está haciendo cosas distintas, no, está haciendo las mismas y con más peso. Con más apoyo, tal vez. Con más apoyo también. Sí. Recordemos que venimos de un pueblo estadounidense que está un poco cansado de unos Estados Unidos de América que ya no están perdiendo la primera posición en el liderazgo del mundo, cómo apunta a una recesión en lo económico, que están hastiados un poco con la línea del gobierno de Joe Biden y creen que el contrapunto es Trump. También hay que tener en cuenta que a Trump lo ayudó políticamente esa milagrosa salvación de ese atentado. Porque sí, por 2 milímetros no le vuelan la cabeza. No solamente y eso ayudó, le subió el rédito. Exacto, no solamente en el número de votos que obtuvo, sino en la percepción de la gente. Que claro, una cosa va con la otra. Pero yo creo que eso fue como una bendición. A pesar de tener cosas en contra, como fue, recordemos, el asalto al Capitolio, como protesta de la gente, y él como instó a que la gente hiciese el asalto al Capitolio. Tuvo un proceso judicial. Es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que está gobernando con un proceso judicial. Además de esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No solo es que esté gobernando con un proceso judicial, sino que es uno de los presidentes también que tiene más edad en el ejercer el cargo, porque hablábamos de Biden, pero en esta segunda presidencia, ya él va a alcanzar Trump tiene 78 años. O sea que si comparamos con el gobierno de Biden, es un poquito mayor. Ahora, está de su cabeza totalmente lúcido. Algunos dirán por su temperamento que no, pero es que ese es él. Pero no es por influencia de la edad. Lo veo muy lúcido y físicamente también muy ágil. Sí. Aparentemente está bien. No sé, sabemos cuánto durará. Claro. Pero al menos, o comparándolo con Biden, que no sé, visiblemente tenía algún tipo de deterioro cognitivo, me da la sensación, tenía... Sí. Parece más joven, pero en realidad andan ahí. Sí. Entonces vamos a ir desgranando la primera presidencia para ver qué está pasando ahora, porque la segunda presidencia no tiene nada. Empezó en enero de este 2025, son 3 meses, y veremos cómo evoluciona. La primera presidencia comienza en el 2017 y acaba en el 2021. Solo estuvo un mandato. Es normal o es costumbre en los Estados Unidos que los presidentes estén 2 mandatos si son elegidos. En el caso de Trump solo estuvo 1. Esa polarización que a veces él siembra, que le da éxito, pues también hay veces que le pasa factura y no tuvo una reelección. Comenzó esa presidencia, la primera, con 70 años. Ya era mayor, pero bueno, joven en comparación con los 78 de ahora. Claro. Venciendo, recordemos, a Hillary Clinton. Una candidata fuerte. Sí, pero la venció. Algunas cosas que introdujo, tenemos que recordar. Permitió, y esto fue polémico, sacar petróleo del Ártico de Alaska. Esto para el medio ambiente es negativo, pero él vio que esto tenía potencial y lo autorizó. En materia migratoria, y esto nos interesa decirlo porque luego hablaremos de lo que está pasando ahora, no es que no hiciese nada en materia migratoria, lo hizo, pero en menor medida. En materia migratoria redujo significativamente el número de asilos que se daban a personas que decían que estaban en Estados Unidos huyendo de un peligro por persecución política, por guerras de sus países. Él ya redujo en la primera presidencia el número de asilos.
y también la admisión de refugiados, la redujo. O sea que aquí, si leemos esta primera presidencia, vemos que lo que está haciendo ahora es lo mismo, pero aumentado. Sí. No es que sea nuevo. O sea que sí redujo los asilos políticos y de guerra y todo esto. E incluso, y esto nos puede dar un tip que nos recuerde a la actualidad, un poco, pero no lo hizo porque no se lo permitieron, intentó eliminar la ciudadanía de personas nacidas en Estados Unidos que fuesen de padres extranjeros. Sí. Esto él lo lanzó, pero como vio que no tuvo apoyo, y lo ha vuelto a hacer ahora. Y ahora está intentándolo. Sí. Creo que no lo ha llevado a cabo, pero está en la línea. No lo ha llevado a cabo, pero está en la línea. Esto ejemplifica claramente que el tema migratorio, el control migratorio para él era importante y que ahora, porque le han dado más apoyo, pues lo va a desarrollar. Recordemos el famoso muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Que fue objeto de debate todo el tiempo. Pues eso fue de su primera presidencia, también en ese intento de controlar esas migraciones. Recordemos también el caso de Cuba. Con Obama hubo un histórico acercamiento que facilitó que los estadounidenses viajasen a la isla, se mejoró el comercio, las relaciones con Cuba. Él llegó a la presidencia y dijo, esto se detiene. Se cortan las comunicaciones, se ponen trabas para que los estadounidenses viajen a la isla, etcétera, etcétera. Que luego hay que decir, por otro lado, que Joe Biden no se volvió atrás, porque Joe Biden, como vicepresidente de Obama, podía haber dicho lo que ha hecho Trump, lo revertimos y volvemos a la época de Obama. Recordemos que Obama hizo aquel histórico viaje a La Habana, se ve el Air Force One aterrizando en la isla y bueno, fue un hecho histórico. Sí. Creo que fue en torno al 2017. Fue el final. Aproximadamente. Sí. En materia de salud, en esa primera presidencia, Trump dejó sin efecto la disposición del mandato de seguro médico. Sí, esto fue una iniciativa de Obama por acercarse un poco a las socialdemocracias de Europa, de un seguro mínimo de atención médica. Bueno, Trump dijo, no, esto no es el ideal americano. Que fue muy criticado, ¿eh? Fue muy criticado. Muy criticado. Y realmente fue una conquista de Obama grande. Pero yo creo que no todo se eliminó. No se eliminó todo, pero él digamos que intentó reducirlo en la medida de lo que se pudo. En política exterior, que fue otro gran capítulo del gobierno de Trump, pues impulsó su agenda de America First, América primero, América en primer lugar. Una política tildada de populista que fomentó el nacionalismo estadounidense. Los americanos primero, América primero, siendo la gran potencia. Que ya hoy ese fue para este periodo MAGA, de Make America Great Again, el logo, vamos a decir el eslogan. Eso sería, que lo hablaremos, el retorno. Exacto, es decir, retorno. Ya nos, pero el matiz es volver a hacer grande América otra vez. Exacto. ¿Por qué? Porque América ya no es grande. Exacto. Hay que llevarla al primer puesto. Es un matiz muy grande. Sí. No es tener a América en primer lugar porque lo somos, es que ya no lo somos. Fíjate cómo dice again, muy Y eso es lo que a él le facilita que la gente le apoye en medidas de tipo coercitivo o medidas que van a favor de los intereses de Estados Unidos. Y antimigración. Claro. Y aranceles y todo lo que quieras, porque hay que hacer que Estados Unidos sea la primera potencia otra vez. Y con este simple eslogan, ya todo esto va debajo de esa gran sombrilla. Claro. Y si le da éxitos y mejora la economía y la posición estratégica de Estados Unidos mejora, los estadounidenses yo entiendo que lo seguirán votando. Es que hay que entender qué es lo que es bueno para Estados Unidos y para los demás. Porque todos aquí nos ponemos a opinar, da igual que seamos españoles, dominicanos o japoneses. No, porque lo que está haciendo Estados Unidos, sí, pero tenemos que entender que Estados Unidos está pensando en ellos como debe país. Ser. No está pensando en ti ni en el vecino. Claro. Otra cosa es que moralmente, éticamente, haya que tener en cuenta de derechos internacionales o respetar una serie de principios básicos, pero Estados Unidos
tiene que pensar en Estados Unidos. Sí. Yo creo que pensar en el país que gobierna es lo lógico. Ahora bien, ya cuestiones de éticas, como respetar las palabras que ha dicho él mismo o un presidente anterior del mismo Estados Unidos, es una cuestión, es cuestionable. Eso yo creo que ya es de un siglo o 2 siglos atrás, en respetar la palabra dada. Y antes era más fácil salirse de la línea, porque tú podías pactar algo y como no estaba grabado, pero hoy en día dices algo y ya estás ahí para la posteridad, ¿no? Exacto. Pero yo creo que no pasa nada, es decir, que a una semana de que ha pasado un hecho, la gente se olvida del hecho. Y es una especie de regla no escrita de que no pasa nada. Y la realidad supera la ficción, dicen a veces. También hay que decir que hay veces que un líder político se compromete a algo, pero luego cuando llega al gobierno ve que la realidad que hay no le permite hacer esa medida. Entonces, ¿es que no cumplió su palabra porque no tiene palabra o porque no pudo cumplirla? También habría que ver esto. Bueno, eso pasa en todos los países del mundo. Aquí uno, donde vive, es que uno más lo puede ver, obviamente. Aquí los políticos, después que llegan al poder, ven que la mitad de las cosas que tenían en su mente, idealmente, ¿verdad?, no se pueden llevar a cabo. Lo mismo pasa en Estados Unidos como en toda parte del mundo. Y Trump, sin embargo, es de los que más se mantiene en su centro, porque como es tan cabeza dura, a veces, aunque las cosas no puedan hacerse, él insiste. Y hemos visto también cómo quizás, Miguel, no sé si una característica es que ahora él está tratando más que antes de negociar con países tradicionalmente enemigos, incluso opuestos a lo que es los Estados Unidos. ¿Cómo fue el primer gobierno en cuanto a esa política exterior? Sí, bueno, en cuanto a esa política exterior, realmente tuvo una buena relación con Rusia, Sí, enemigo sí, histórico. siempre. Siempre lo Entonces, tuvo. también dijeron, esto se especuló, que si Trump llegó a la presidencia fue porque hubo un ataque del gobierno ruso que hizo que cambiar las votaciones. No se sabe si eso es así o no. Lo cierto es que Trump ha mantenido una buena relación en el pasado y ahora está intentando solucionar la guerra entre Ucrania y Rusia, que está en visos de que se pueda solucionar. Un gesto simbólico es el hecho de que en el funeral del Papa Francisco, esa imagen yo dije, ¿es inteligencia artificial? No, es cierta. Sí. Aprovecharon un momento del funeral del Papa Francisco y cogieron 2 sillas y dentro de la basílica se fueron a una esquina y estuvieron hablando Trump y Zelensky. Y de hecho, Miguel, yo considero que son 2 personalidades que tienen puntos de coincidencia. Sí. Ellos 2. 2 personas con carácter, que quieren desarrollar un programa político y que aunque tengan presiones del exterior mantienen sus posiciones. Ambos muy nacionalistas. Sí, nacionalistas. Y ambos conservadores, porque Putin de hecho es más conservador que el propio Trump. Sí, pero decirlo y sin explicarlo es que queda sí, como sí, parece un sinsentido, pero sí. Algo polémico en política exterior, y pues, se nos puede olvidar, pero es un hecho sin precedentes, es cuando le dio a Trump por reconocer unilateralmente a Jerusalén como capital de Israel. Sí. Recordemos que Jerusalén simbólicamente para Israel es muy importante, pero la capital oficial y administrativa es Tel Aviv. Claro. Aunque Israel tiene el deseo de que Jerusalén sea suya. Pero hay un pacto de que… De los dos, de Palestina y de… Para que no haya ese conflicto, ya que allí confluyen el judaísmo, el islam y el cristianismo, que sea una especie de ciudad de todos, ¿no? Por cierto, Miguel, en esa misma idea de esto que estás diciendo tan interesante, que fue como Trump reconoció a Israel como capital, perdón, a Jerusalén como capital de Israel. Ahora en este viaje que hizo la semana pasada, Trump al Golfo, ni visitó a Israel y prometió un acuerdo con las cuestiones de las ojivas nucleares con Irán, cosa que a Israel le ha caído muy mal. Inclusive estamos hablando, nos hemos saltado de periodo, pero bueno, ya que estás, lo comento. Tenía como idea, pero ya se echó para atrás, porque
en los países de la región, y como están acuerdos, no gustó mucho, que el militar, y lo dijo, que militarmente iba a ayudar a ocupar la franja de Gaza sí, y sacar de allí a todos los palestinos, y que lo iba a hacer en cuanto se lo pidiesen y tal. Y que iba a convertir esto en algo turístico. Sí, y convertir la franja de Gaza como una especie de zona de resorts. Para acabar con el terrorismo, puso de excusa. Pero ya se tuvo que echar para atrás porque en los socios de la región no gustó mucho la idea. No, y de hecho ahora, cuando visitó estos 3 países, Qatar, Arabia Saudita y Abu Dhabi, dijo que criticaba la política intervencionista de Estados Unidos en el pasado. Pero sigamos con el periodo actual, pero vámonos a la pausa antes. Bien. Y así volvemos con nuestros invitados de inmediato.